Bueno, empezamos con la segunda sesión de hoy. Lo primero que tengo que anunciar es que ha habido un cambio de programa de ultimísima hora por una circunstancia sobrevenida, inesperada y de complicada solución, que solamente nos ha podido salvar gracias a su generosidad y a su disponibilidad el profesor Ricardo Navarrete. Hoy estaba con nosotros el profesor Camacho y, bueno, pues, lamentablemente no va a poder estar. Estamos todavía esperando si podrá venir la semana que viene. Ya nos lo confirmará, pero bueno, hemos podido contar con, como decía, con la generosidad del profesor Navarrete, que le he adelantado una conferencia una semana, y eso a cualquiera que se dedique a algo parecido sabe lo que supone. Cuando yo lo tuve que llamar el viernes, bueno, le escribí un correo para que, de hecho creo que lo titulé algo así como atraco a mano armada, porque esto era un atraco a mano armada, porque esto no se hace. Por tanto, no tengo palabras para darte las gracias de verdad por estar aquí hoy con nosotros. Ricardo Navarrete Franco es profesor de literatura inglesa e investigador principal del grupo James Joyce en la Universidad de Sevilla. Ha participado en numerosos proyectos, entre los que se encuentra la traducción de Ana Livia Plurabel de Finnegan's Wake o el estudio transcultural de Joyce. Ha publicado artículos sobre Ulises y sobre Finnegan's Wake, así como el libro El signo indiscreto de Finnegan's Wake. En sus otros campos de interés son la literatura comparada y la teoría de la literatura. Muchísimas gracias de verdad y te paso la palabra. Gracias a ti, buenas tardes. Bueno, voy a usar la cortada, que no pude una semana antes de lo que esperaba, pero bueno, espero que se mejore el profesor al que sustituye. Es como el fútbol, yo no, siento estar aquí por sustitución, pero bueno, espero que... así que muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a la organización de este curso por la invitación. Para mí es un privilegio participar en este foro. Y gracias sobre todo... ¿No se oye? Ahora viene la parte importante, porque le quiero dar las gracias a todas las personas que están presentes por estar aquí hoy. Y no es un agradecimiento fortuito, ¿no? Porque, como sabemos, en estos tiempos que corren, el público es lo que más es importante, es lo más importante de una conferencia. Lo sabemos por la reciente Feria del Libro, ¿no? Yo sé bien, ahora mismo vengo de una clase con, creo que 6 alumnos, ¿no, Alba? Estábamos 6 en clase. Alumnos sacrificados, generosos, pacientes, y también porque sé la clase de ponencia que os espera en los próximos minutos. Así que lo más valioso, a la vez que modesto, sois vosotros. No ponerse aquí a decir cosas. Lo que vale de verdad es sentarse respetuosamente ahí delante de un desconocido y darle vuestro tiempo, a ver qué pasa, a ver si pasa algo, ¿no? El respeto al desconocido que se cruza en el camino este lunes por la tarde es algo parecido a lo que el filósofo Kwame Appiah llama cosmopolitanismo. El respeto al ciudadano, respeto por el otro, por el ciudadano que no es ni familia, ni amigo, ni nada, simplemente alguien que nos cruzamos en un momento. Y de eso quiero hablar hoy, del cosmopolitanismo, de la ciudad en el modernismo, en la literatura inglesa. Más concretamente, de la ciudad en James Joyce. 2 ciudades. La ciudad de los vivos, de Ulises, de cuya publicación se cumple este año el centenario, y de la ciudad de los muertos, en Finnegan's Wake, que nos lleva a un mundo totalmente, radicalmente diferente. Por eso tiene 2 partes mi participación. Bueno, es de sobra conocida la afirmación de Joyce de que decía que si Dublín se destruyera algún día, sería posible reconstruirla con el Ulises. Y me pregunto yo, ¿sería posible reconstruirse? La pregunta, la verdad, es que llega un poco tarde. Y la verdad es que esa ciudad de principios de siglo, de unos 240.000 habitantes, extremadamente religiosa, ya ha desaparecido. Y los últimos vestigios, si es que queda algo, están en el Ulises. Lo demás se lo ha tragado el agujero negro del olvido, como casi todo. A Freud, por cierto, le dijeron una vez, señor Freud, usted lo ha conseguido. Ha conseguido la fama y la inmortalidad, lo recordarán, seguro. A lo que Freud respondió, ni mucho menos. Aquí lo único cierto es el olvido. Me olvidarán. Puede que en unos años, o en unos siglos, pero lo único cierto es que me olvidarán. Y lo olvidaremos. Pero bueno, podemos empezar a tratar de reconstruir esta maniobra de reconstrucción de Dublín, de la ciudad de Dublín en 1904. ¿Dónde empezar? Pues quizá podemos empezar recordando que la ciudad no es el mejor sitio para ser feliz. El mejor sitio para ser feliz en la literatura ha sido siempre el campo, el Logos Homoenus, la Arcadia,
el escenario pastoril, todo ese tipo de cosas. Es el campo, pero un poco idealizado, ¿no? Sin bichos, cerca de la civilización. Es una naturaleza como un jardín, el jardín del Edén, por más señas. Alexander Pope ya lo decía, él decía, si quieres ser feliz un día, enamórate. Si quieres ser feliz un año, cásate. Y si quieres ser feliz toda la vida, métete a jardinero. Ante la disyuntiva del campo-ciudad, la ciudad llevaba de perder. ¿Y por qué estaba tan mal en la ciudad? Sabemos que William Wordsworth, entre otros, ya lo había dicho, los árboles nos conectan mejor con nosotros. Es en contacto con el paisaje que sale lo bueno, lo mejor de nosotros. Y sin ese espejo estamos perdidos. Poco más tarde, John Ruskin también recordaba que en contacto con la naturaleza sintonizamos con los ciclos naturales. Unos años hay más manzanas, otros hay más margaritas, algunos años hay muchos conejos, otros hay muy pocos. Los ciclos no son iguales, cambian según las circunstancias. Por eso la vida no es monótona y cada día trae su afán. En cambio, en la ciudad todos los días son idénticos. Aunque llueva o haga sol, haga frío o haga calor, la disciplina del trabajo nos levanta siempre a la misma hora. Todos los días son iguales. Solo la arquitectura, es decir, el arte urbano, nos rescata un poco de esta asidia. Y es más, es dentro de la casa, no en el campo, ni siquiera fuera, en la calle, donde el personaje moderno sufre sus momentos más agónicos, sus mayores tragedias. Si estás pensando en suicidarte, que no sea en el campo. Madame Bovary te recomienda la casa. Y el mejor día de la semana para hacerlo es el domingo. Porque el lunes vuelve lo mismo otra vez. En la novela de Jane Austen, de Dickens, de tantos otros, característicamente la ciudad es un laberinto infernal que solo trae malos momentos. Los de la villa son villanos, como la palabra indica. Y supongo que están conmigo en reconocer que un crimen victoriano bien hecho, bien ejecutado, mejor si es por la noche, rodeado por la niebla, con el asfalto mojado y, por supuesto, en la ciudad, si puede ser, en Londres. Hoy ya es un lugar común decir que en el modernismo los escritores dejan de preocuparse por lo que pasa en el jardín y empiezan a darse cuenta de que la vida se desarrolla en la ciudad, no en el campo. Y, consecuentemente, la novela pasa a ser urbana. Los personajes de esta novela, los ciudadanos, son flaneurs, paseantes, que ahora han cambiado el campo por la ciudad. Esta historia del caminar, que es lo que rellena la ciudad, de caminar, de pies cansados, sea caminata rural o urbana, pertenece a la historia cultural del gesto. Balzac escribió en su Teoría del andar que en esto se manifiesta la personalidad, el estado de ánimo, la altura, el peso, la profesión, la clase social. Luego está otro libro de Joseph Amato que se llama A pie, on foot, que habla de la variedad de formas de que uno tiene de caminar a lo largo de la historia. Él nos habla de los romanos que acostumbraban a caminar 30 kilómetros al día con 30 kilos de peso por la mañana, eso sí, por la tarde se dedican a batallar. La gente de Nueva Inglaterra, nos dice otro, se movían con pesadez, a pesar de su fuerza, de su resistencia, y andaban con una ligera inclinación de un lado para otro. Y los esclavos, allá por 1830, sin prisas, claro está, por llegar al trabajo, preferían un movimiento lento, con ritmo y sin rigidez en el cuerpo. Ahora bien, caminar por el campo no es lo mismo que caminar por la ciudad. Por el campo se caminaba primero como medio de transporte interurbano. Ismael de Moby Dick, ¿cómo creen que llegó al pico, al puerto? Llegó andando por esos campos de Dios. Sí es cierto que hay, en segundo lugar, quien camina por el campo por motivos elevados, como los de Thoreau en 1861, que nos vendió la idea en su libro, en su conferencia Walking, que caminar sin rumbo es un ejercicio de libertad. Y en tercer lugar, se caminaba, esto se sabe menos, se caminaba por deporte, lo cual se conoce ahora bastante menos. Pero resulta que esta época de 1860 a 1903, es decir, un año justo antes del Ulises, es la época de los grandes andarines. De hecho, es conocida como la edad pedestre, de pedestrian age.
Y esto por no mencionar el boom del alpinismo, del que el padre de Virginia Woolf era un gran adalid. También hay otro autor importante que siempre menciono, que es George Agamben, que en su libro Medios sin fin, él se da cuenta de que a finales del siglo XIX la burguesía urbana perdió definitivamente sus gestos a medida que el ciudadano moderno entraba en escena. Con él, con el ciudadano moderno, nació una forma distinta de caminar, un hábitat diferente, gestos diferentes. Y Paul Virilio, en su famoso Velocidad y Política, también acuñó el concepto de dromología, esto es, de la compulsión del caminar y la importancia del movimiento como forma de tomar posesión del territorio. Son algunos libros. Quizá el más influyente a este respecto sea el proyecto de pasajes, que todos conocemos, de Walter Benjamin, específicamente el convoluto centrado en el flaner. Y es que las ideas de Benjamin casan bien con el Dublín de Joyce y muestra puntos coincidentes. El flaner es el auténtico habitante de la ciudad moderna y representa lo que Benjamin llama colectividad, y Joyce lo llama el hombre ordinario. El flaner es el paseante solitario que deambula por los comercios de París, por las calles de Dublín, sabe los precios de todo, no compra nada. Para el flaner, la calle sigue siendo el anverso de su interioridad. Esto es, caminar e introspección siguen de la mano. Si quieres saber quién eres, date un paseo, ¿no? Casi diríamos. Aunque el espejo en el que se mira ahora ya no son los árboles, sino son las calles y las tiendas. Y, por supuesto, el flaner de Benjamin, de Joyce, obtiene mayores beneficios de andar del vagabundeo que de su trabajo. En la ciudad de Dublín, los personajes piensan mientras andan. El yo y el caminar van íntimamente unidos. Más que cuerpos y almas, se diría que son pies y monólogo interior. La obra de Joyce está llena de pasos pequeños, de detalles, de curiosidades. Y hoy en día aún no hemos decidido si esos pequeños pasos son, como dijo el astronauta Neil Armstrong, un gran paso para la humanidad, o son simplemente pasitos. Pero lo cierto es que nos dice mucho de cómo vivía la gente de Dublín por sus calles. El caminar, cito a Edna Duffy, es la característica esencial de Bloom, lo más importante de Bloom, mucho más que su matrimonio, mucho más que su ansiedad por ser padre, mucho más que su identidad como judío de Dublín. Es caminar. Caminar es la actividad principal de los ciudadanos Steven y Bloom el día 16 de junio de 1904. Sabemos muchas cosas de esto. Sabemos que Steven lleva un bastón para caminar, pero no porque esté cojo, sino porque andar es un medio de transporte y un bastón ayuda mucho, ayuda. En todo caso, se podría pensar que Steven tiene una pierna más larga que la otra, porque cuando están de paseo por la costa, poco a poco se va escorando, se va acercando cada vez más a la parte húmeda de la playa hasta que, sin darse cuenta, se moja los pies. Por otra parte, caminar, además de una actividad urbana, es una forma de conciencia, que en su caso se hace muy, muy espesa. De hecho, de lo más difícil de entender en Ulises es seguirle el paso a Steven cuando se echa a andar y se echa a pensar, y dice cosas como, cito, caminamos a través de nosotros mismos, cruzándonos con ladrones, fantasmas, viejos, jóvenes, esposas, viudas, cuñados, pero siempre encontrándonos a nosotros mismos. Bonito, pero espeso, como es él. De Bloom, en cambio, sabemos que tiene una complexión, ¿cómo diríamos? Una complexión así como de palomo, tipo palomo. Pecho amplio, la extremidad un poco larga para lo que es el tronco. Quizás porque es de eso que tiene los brazos cortos y cuando corre parece que los mueve muy rápidamente, pero no, es que los tiene muy cortitos. O porque las pone la mano en la rodilla para hablar con su gata. O porque baja la escalera abriendo las piernas, como si fuera una cigüeña. Cuando Bloom está en el váter, sí, las rodillas desnudas se proyectan un poquito hacia arriba y eso le permite poner la revista sobre ella, porque necesita leer algo y sus piernas largas le permiten la posición ideal. Y luego, cuando va por la calle, unos niños crueles van en fila detrás de él, remedando su andare de palo mareado.
También su hija Millie tiene las piernas muy delgadas, quizás por herencia paterna. Walter Benjamin decía que el flanel rastrea las calles de París como si fuera el último mohicano. El flanel que se precia y sabe leer en la cara de los viandantes el rastro de su profesión, su familia, y sabe reconstruir toda una vida, solo con la ayuda de unas pocas palabras. Algunos ejemplos tengo por aquí. Bloom se encuentra por la calle en el centro de Dublín, no son 240 habitantes, son 60.000, y hay gente que se cruza, es conocida. Se cruza, por ejemplo, con la que podía haber sido su antigua novia, y la ve, afortunadamente para él, la ve ajada, descuidada, despeinada, con la ropa vieja. Y tú que le dices a la que podía haber sido tu pareja, y no es, pues él suspira y dice, menos mal que no me casé con ella. Luego se encuentra con una novicia en un convento, y él se pregunta, ¿tú qué te preguntarías hablando de una monja? Él se pregunta, está casada con Dios, pero antes, ¿era virgen o no era virgen? También se encuentra con un niño chico que lleva un cubo de despojos y va en una mano y va fumando un cigarro en la otra mano. Y él dice, le pregunto, ¿tú le dices a ese niño que es pobre, oye niño, deja de fumar que no vas a crecer? Pero después de pensarlo dice, no, mejor no decirle nada, bastante tiene con lo que tiene, que fume el pobrecillo, y lo deja que vaya fumando. También se encuentra por la calle con un antiguo pretendiente de su mujer. ¿Qué haces tú si te encuentras con el antiguo novio o novia de tu pareja? ¿Le monta un pollo? ¿Lo mira mal? Nada por el estilo. Simplemente le advierte, oiga, tiene usted un bollo en el sombrero, como el gran caballero que es. También se encuentra con un ciego, al que ayuda a cruzar la calle, y se pregunta, ve al ciego y dice, ¿se tomará la sopa él solo o se la tendrá que dar a alguien? ¿Y se manchará la ropa mientras toma la sopa? Se encuentra con uno que le debe dinero, y como le dice a alguien que te debe dinero sutilmente que te lo pague, pues le dice, oye, que si quiere el banco sigue abierto, si quiere van a cerrar enseguida. Lo peor es que cuando en un momento a lo lejos se va a cruzar nada menos que con el amante de su mujer, que va a su casa, a casa de su mujer, a acostarse con ella. ¿Y qué hace Bloom? Tira por otra calle. A lo mejor se divorcia, pero dice, hoy no va a ser. El flanel es ese, el que siempre pospone las decisiones más serias para el futuro y prefiere sumergirse en lo trivial. Es que cuando Bloom piensa en el adulterio de su mujer, que le está poniendo los cuernos, él prefiere mirarse las uñas, a ver cómo las tiene de largas, y no pensar en ello. De madrugada, Bloom hace pipí, codo con codo, con Steven Dedalus, en medio de la calle, y se pregunta, ¿se la tapa o no se la tapa? ¿Se la tapa o no se la tapa? Se la tapa. Decisiones que hay que tomar, triviales. Y está también Steven, que va por la calle y se va a encontrar un montón de gente. Se encuentra con su hermana. ¿Alguna vez habéis cruzado con vuestra hermana por la calle? Y le dice, ¿qué es lo que piensas tú? ¿Dirá que la gente nos parecemos? ¿Dirá la gente que nos parecemos de verdad? El padre de Bloom se cruza con su hija, también, con esta, por la calle, y le dice lo que un padre le dice a su hija. Le dice, niña, ponte derecha, que te pareces cada día más a la familia de tu madre. Luego también se encuentra con un amigo que está gordito, un amigo un poquito gordito, se encuentra que hay un botón colgando. ¿Y qué se dice en un grupo de amigos cuando se cruza otro grupo de amigos? Pues uno dice, cógelo ahí. Y el otro responde, cógelo ahí. Cuando está con un grupo de gente, Steven es de eso que se levanta y dice, vámonos, pero nadie se mueve. En cambio, cuando lo dice el líder del grupo, cuando lo dice Buck Mulligan, dice, venga, vámonos, todo el mundo se levanta y se va. Hacen grupitos por el camino y Steven se queda el último, para variar, el último y solo. Bueno, pues Dublín está lleno de flaners, lleno de detalles. Por uno más, hay fumadores, como sabemos, hay varios tipos de fumadores. Están los que fuman pero no compran, los que dicen que no fuman pero por esta vez pase, los que fuman en secreto. De todo esto, los que fuman y no compran son los típicos gorrones. Cuando le da un cigarro a un gorrón, como sabemos, él tiene que hacer algún tipo de comentario, como, no fumo esta marca, pero bueno, me lo fumaré, o por no hacerte el feo.
El gorrón del Ulises le da fuego a todo el mundo y cuando le dan el pitillo le dice muchibus zanquibus, tonto, pobre. Más cosas, más detalles, tontos. El flaner, por supuesto, lleva calcetines y zapatos. Bueno, pues el padre Comi, un cura que anda por las calles de Dublín, se acuerda que cuando paseaba por el patio del colegio se le clavó en el calcetín un día una espiguita, calcetines finos, supongo, que le molestó lo suyo al andar. ¿Nunca se ha clavado una espiga en el calcetín? ¿Habéis pensado que eso era material de una novela? Pues es material de una novela. Los calcetines de Bloom tienen dos peculiaridades. La primera es que uno de ellos tiene un tomate, un remiendo, está mal zurcido. Y eso le causa molestia porque al caminar le estrangula poco a poco el dedo gordo y se acuerda que tiene que volver a coserlo. La segunda peculiaridad es que con tanto andar durante el día, cuando llega a casa por la noche y se quita los calcetines, están húmedos. Tan húmedos que le han reblandecido las uñas de los pies. Bloom aprovecha la circunstancia para arrancarse con la mano un trozo de la uña y llevarse a la nariz. Le gusta el olor. ¿Qué le vamos a hacer? Nadie ha hecho nada parecido. ¿Nunca? ¿Uñas de los pies? Raro, me parece. Y en cuanto a los zapatos, hay todo tipo de detalles. Buck Mulligan, por ejemplo, creo que lo he dicho, está un poco gordito, tiene un poco de sobrepeso, y por eso para darse los zapatos se tiene que sentar, no puede hacerlo de pie. En el capítulo 3, en la reflexión filosófica que desarrolló Stephen, él cae en la cuenta que lo que separa al yo de la realidad exterior, es decir, el cuerpo de lo externo del cuerpo, el Nagenander del Nevenander, son simplemente sus zapatos. Su yo termina donde terminan los zapatos. Bueno, por esas cosas que tienen las asociaciones de ideas en el monólogo interior, el caminar, o más bien el calzado de los personajes, tiene una carga erótica, la tiene para Bloom. Molly Bloom tiene una forma atractiva de quitarse los zapatos. Se los quita dando una pequeña patadita al aire y los deja colgando del empeine. Luego se quita las medias, luego se quita las ligas, y a Bloom eso le encanta. En otro episodio de la calle, Bloom, Boyer, donde los haya, está a punto de pillar lencería de una señora que está a punto de subirse la falda para subir al tranvía. Por poco, pero se tiene que conformar con verle solo el botín. Y cuando por la tarde, antes de la verbena, paraíso del paseante, nuestro Leopold se masturba en la playa mirando a Gertie, no sabemos si al final le ha gustado o no le ha gustado saber que ella se deja una bota también colgando. Si es porque le está pequeño el zapato o porque le aprieta o porque está cojita, que parece que es lo que a Bloom le interesa. Está, además de todo, un poco cojita, demasiado. Y por supuesto, una ciudad como Dublín, de principios del siglo XX, no está del todo separada del campo. Los animales muy presentes avisan de que la frontera entre una y otra no está marcada como para nosotros. Bloom se encuentra un caballo comiendo avena y toda la calle le huele, Dublín huele a pipí de caballo. De camino al cementerio se cruzan con el ganado que va al matadero. Yo he llegado a cruzármelo. Y van dejando un reguero de inmundicia. Por eso Dublín huele a pueblo. ¿Y las gaviotas que revolotean por encima de la cabeza? ¿Alguna vez se os ha cagado alguna encima? Pues tenéis que saber que lo hacen a propósito. Cuando chillan, en realidad están repitiendo a sus víctimas. Yo me pido el que va de negro, yo al de al lado. Es algo que Bloom descubre. Los pájaros lo hacen deliberadamente, ya lo sabéis. Esta profusión de detalles que rodean al flaner y a la novela entera no son exclusivos de Joyce, nos dice Henry Lefebvre en su obra Vida cotidiana en el mundo moderno. Algo de esto ya había en Balzac, en Flaubert, en Zola, en otros. La diferencia, dice él, es que en el Ulises lo cotidiano se hace con todo. The quotidian steals the show. Esto es la representación de la vida cotidiana, es todo lo que tiene que ofrecer la novela moderna. Y es buena por eso, porque solo representa la vida moderna, no hay más. Roland Barthes veía en esto la lección principal del existencialismo, la disociación entre lo existente y lo significativo.
Y es que, si nos acordamos, para alguien como William Blake, por ejemplo, todo tiene sentido, porque todo objeto era un signo de otra cosa. Una nube podía ser un ángel, el sol podía ser Dios, un árbol puede ser el yo, una montaña puede ser el yo egoísta. Todo tiene sentido, porque todo es un signo de otra cosa. Pero en el mundo moderno de la ciudad y de Ulises, una piedra es una piedra, un árbol es un árbol, el sol es solo el sol, y nada tiene sentido, porque los objetos y las acciones no señalan más allá de sí mismos. Por eso, al menos para Beckett, decía, el sol no tenía otra alternativa que brillar sobre la nueva nada. Joyce lo decía de forma menos trascendental. En palabras de su amigo Frank Batchen, decía, es que cortar el pan a mí me dice mucho más de la caracterización que cortar cuellos. O decía, el carácter humano yo lo veo mejor en los actos más simples de la vida. Cómo alguien se ata a los zapatos o cómo parte un huevo me dice mucho más de él de cómo parte para la guerra. Dublín es la ciudad de los vivos, sin más trascendencia más allá de la vida. Es la épica de la vida cotidiana. En cambio, y aquí viene el cambio de mi intervención, toda ciudad tiene también su contrapunto. Toda ciudad es la ciudad de los muertos. Delumeau, en su magnífico libro El miedo en Occidente, nos recuerda que la ciudad de los vivos se edifica siempre sobre la ciudad de los muertos. Una ciudad como esta, como Sevilla, por ejemplo, está asentada sobre huesos y huesos de muertos. Ahora mismo estamos sentados en esta sala sabiendo que bajo nuestros pies hay cientos, si no miles de muertos, aquí debajo. Estamos justo encima de un cementerio romano. Y por si fuera poco, a pocos metros de aquí, según dicen, muertos y más muertos en el Prado de San Sebastián. Con esto quiero decir que Joyce se dedicó durante casi 18 años a escribir sobre la ciudad de los muertos. Eso es lo que es Finnegan's Wake, la ciudad de los muertos. Y el resucitar del gigante fin de entre los muertos enterrado bajo la ciudad. Para ello, Joyce tiró por un camino totalmente diferente del Ulises. Hecho mano de la historia del mundo, según la cuenta Giambattista Vico. Y es que Joyce no es solo Ulises. Su concepto del origen de la ciudad tiene raíces históricas muy peculiares, prehistóricas, según la cuenta en Finnegan's Wake. Y si me dan unos minutos, se las resumo. En el principio del mundo, entonces, resumiendo mucho, en el principio del mundo, muchísimo antes de que la gente se echara a andar por las ciudades, en el principio de todo, según Finnegan's Wake, la gente vivía en armonía con la naturaleza. Daniel amansaba a los leones y Adán ponía nombre a los animales usando un lenguaje analógico, porque él veía en la piel del tigre que el tigre quería decir tigre, el animal. Todos eran felices hasta que llegó la caída, la Felix culpa de San Agustín y del Parque Fénix, porque caímos en el Parque Fénix de Dublín. Felix culpa etimológicamente dio Phoenix Park. ¿Se lo creen o no? Para reforzar, para confirmar este argumento, déjenme que les recuerde a Mark Twain. Mark Twain decía que el nombre de su pueblo, Middleborough, venía en realidad de Moses, de Moisés. Primero fue Moses. Con el tiempo perdió Moses. Y también con el tiempo adquirió Middleborough. Así que Moses, Middleborough. No, es la etimología popular. Y de la misma manera, Félix culpa, la caída de San Agustín, se convirtió con el tiempo en el Parque Fénix. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué culpa fue esta? Pues no lo sabemos con certeza, no es seguro. Alguien se peleó con alguien, comenzó la política como power politics, es decir, estos son mis amigos, estos son mis enemigos. 3 soldados vieron a 2 personas haciendo algo, quizás solo pidieron fuego. No lo sabemos con certeza, no es seguro. Alguien se peleó con alguien y nos echaron del paraíso. Hasta hace un par de siglos, muchos incluso pensaron que al ser expulsados del paraíso, caímos literalmente del cielo. Y a medida que fuimos descendiendo, el cuerpo se fue reduciendo de tamaño hasta adquirir las dimensiones que tenemos hoy. Pero Adán medía en realidad casi 41 metros. Noé llegaba a 9, Abraham a los 6,5 y Moisés 4 metros. Afortunadamente llegó Jesucristo y detuvo el proceso
y nos frenó en nuestro tamaño actual. De no ser por su intervención mesiánica, habríamos desaparecido. Así que estaban en lo cierto quienes pensaron que en nuestros orígenes eran gigantescos, no solo Swift, mucha gente. Nuestros ancestros eran gigantes, y en la ciudad de los muertos de Dublín hay un gigante. Bajo Dublín se encuentra enterrado el gigante Finn, que dio origen a la ciudad de Dublín y al Parque Fénix. Y nosotros, los humanos, descendemos de ex-humanos, es decir, de gigantes enterrados, en la etimología popular de Vico, claro. Muy parecida a esta caída de Vico, de Finnegan's Wake, es también la alegoría sobre el transcurso de la historia, la conocida y sesuda novena tesis de Walter Benjamin. El Angelus Novus, el ángel de la historia, se nos presenta, lo cito, con la cara vuelta hacia el pasado e impulsado hacia el futuro. Lo que queda en el pasado es nuestra historia como gigantes, y la explosión que arrastra el ángel de Benjamin es la violencia de la guerra y del castigo. Según recuerda Vico, lo que pasó fue lo siguiente. Atento. Tras el diluvio universal, común a todas las historias, los hijos de Noé se fueron desperdigando y alejándose del Dios verdadero. Con ello se dio cierta regresión a un estado más salvaje, entre otras cosas porque creció una gran maleza, creció toda una selva espesísima debido al diluvio, según puntualizaba él. Tanto ejercitaron los músculos los descendientes de Noé, que se pusieron tan fuertes, que se hicieron más que corpulentos, se volvieron a hacer gigantes, y olvidaron el castigo divino. Así que después del diluvio crecieron la selva, y el tiempo fue pasando de forma desigual, ya que unos contaban los meses de una manera, otros de otra, y otros ni siquiera tenían noción del concepto de tiempo. Solo el pueblo hebreo contaba bien el paso del tiempo. Concretamente, nos dice Vico, 200 años después del diluvio, 100 en Mesopotamia, según el cuento, el ambiente se secó lo bastante como para que la tierra enviase exhalaciones secas, o sea, materia ígnea, al aire para originar rayos. Y sonaron truenos, como los truenos que suenan entre el dormir y el despertar de Finnegan's Wake y que tanto terrorizaban a Joyce. Sonaron unos truenos ante unos gigantes que para entonces ya habían olvidado la lluvia, el miedo, los dioses, las familias, pero tenían curiosidad. Y la curiosidad innata de estos gigantes le hizo preguntarse por el sentido de la nueva experiencia, es decir, por el sonido del rayo, y pronto concluyeron que el cielo era un cuerpo animado que decía su nombre. El rayo decía Papé, Júpiter, el que lleva los rayos. Ese rayo inició algo más que una palabra. Es el principio de Finnegan's Wake. Fue también el descubrimiento y el temor de Dios, Júpiter, diciendo su nombre. Fue el comienzo del lugar común del libro de la naturaleza. Y es que cada vez que suena un trueno en Finnegan's Wake, se inaugura un ciclo de esto y pasamos a otra fase del sueño. Ante semejante ruido, ante semejante algarabía, los gigantes dejaron de vagar por las selvas, se escondieron en cuevas, se reunieron en parejas, empezaron a enterrar a sus muertos y a desarrollar el concepto de propiedad y de familiar. Este es el momento de la creación de las ciudades. Ciudad, urbum, viene de curbum, curva, arado. Según Vico y según Joyce, según Finnegan's Wake, la ciudad se fundó cuando la gente empezó a enterrar a sus muertos, a tener cementerios cerca, como los que tenemos aquí abajo, y a arar los campos. También fue el momento de los hijos. Bueno, los tres principios básicos de la ciencia nueva son creencia en la providencia, la procreación y la certeza de la muerte. Pero con los hijos de la ciudad llegaron las peleas, porque marriage se parece mucho a marriage, amarrar, estropear, en Joyce. Llegaron los hijos, llegaron las peleas entre hermanos, y aquí está el origen mítico de Roma y la guerra de Finnegan's Wake. Porque si no hubiera amor, no habría odio, y por eso hay guerras. A la fundación de las ciudades, pues, siguieron las guerras entre hermanos, como las que hubo entre Rómulo y Remo. Y este es
el lugar histórico de la ciudad que le corresponde a Finnegan's Wake. No gente paseando por la calle, sino evolución histórica. Y he terminado con esto ya. Ulises no habla de la ciudad de los vivos, de una ciudad ordinaria, sin trascendencia más allá de lo humano. Y Finnegan's Wake nos habla de un viaje a la ciudad de los muertos, a la ciudad enterrada en la noche del tiempo, que se recicla cuando nos quedamos dormidos, porque cuando nos dormimos se despierta ese gigante. La historia sería más larga, pero creo que ya he abusado bastante de su paciencia, así que muchas gracias por llegar hasta aquí y nada más. Muchísimas gracias, Ricardo. La verdad es que ha sido muy interesante porque, Joyce es inagotable, ¿no? Tú sí. nos has sacado algunos ejemplos sobre esa vida cotidiana que me parece impresionante, la capacidad, la sutileza con la que llega a ser tan burdo, ¿no?, al hablar de esa vida cotidiana y en comparación con la ciudad de los muertos, ¿no? Me parece una lectura contrapuesta muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sé que hay por ahí alumnos de literatura inglesa que a lo mejor... Ah, bueno, perdón, norteamericana. Está escrito en inglés, ¿no? Se perdona. ¿Se perdona? Bueno. Bueno, Ricardo, te voy a preguntar, hablar un poco también de la imagen de Daubin en el resto de la obra de Joyce, en Taverners, en Portrait. Imagino que está más cerca de Ulises que de Finnegan's Wake. ¿Cómo verías tú toda la obra de Joyce, el papel que ocupa Daubin? Dicho así, yo diría que se parece mucho más a Ulises, la idea de la obra previa de Joyce. Lo que sí he intentado enfatizar es que normalmente se dice que hay una continuidad lógica y estilística entre una obra y otra, y a veces hay que pensar que no, que es una ruptura total. En cuando acabó Ulises dijo, ahora voy a hacer algo totalmente diferente. Y lo que hace en Finnegan's Wake es integrar al hombre en la historia, la historia mítica de Vico, ¿no? Que no lo tiene en lo anterior. Lo anterior son personas aisladas. Es cierto que están muertos, como The Dead, pero él no ha descubierto todavía la gran dimensión que tiene hablar de la muerte, porque ya cuando habló agotó las posibilidades del día, dijo, ¿ahora qué puedo hacer ahora? Ahora es cuando... ¿qué pasa cuando te mueres? Ahí vamos. La historia de la noche de Finnegan's Wake. Diría que es diferente, que es muy diferente. Ha mencionado antes a Benjamin Quarter, y cuando habla del ángel, cuando mencionado el ángel, se refiere al cuadro de Kling, porque sí, un cuadro de Kling y sí. se dedica a un país. Sí, me refiero a eso. Ha habido una discusión durante años, se está haciendo la discusión de la interpretación de la historia basado en el dibujo de Kling del ángel que va explotando hacia atrás. Yo lo que he hecho es relacionarlo un poco más con Vico, con la relación con la explosión inicial que hace Vico, pero sí se refiere al cuadro de Klimt. Hay ríos de tinta escritos sobre esa visión de la historia, de que uno va mirando hacia atrás, no va mirando hacia el progreso, va hacia atrás, pero el progreso, como ya descubrieron, es una idea sin teleología, sin finalidad, y entonces parece que progresamos pero sin mirar, mirando hacia atrás, y es la inspiración que coge de ese cuadro de Klimt. La novena tesis. El flaneur, encarnado en la persona de Bloom, ¿por qué va él por la ciudad y en principio es un día representativo de Bloom, pero no menciona para nada cuestiones de trabajo? ¿Este señor qué pasa? ¿Que vive de las rentas o que este dolce farniente en Dublín tiene algún significado? Es curioso, ¿verdad? En Ulises trabajan las mujeres más que los hombres. Son las mujeres las que están trabajando, los hombres están dando ese paseo como... trabajan las mujeres, pero trabajo menial work, achacha, asistenta, cuidando niños, despachando. Hay algunos que están en sus tiendas, en sus bares, pero en realidad la gente, el flaner, se caracteriza por no hacer nada. No hace nada y
algo que nos pone un poquito... llegan al aburrimiento. Llegan al aburrimiento, no tienen nada aventurero. Mira que Bloom podía haberse peleado, tener un duelo con este Boylan porque se va a acostar con la mujer, pero no, prefiere retraerse y prefiere refugiarse en lo cotidiano, el no hacer nada que eso. De hecho, Bloom presume de que él tiene un gran trabajo, porque para la época Bloom era un informático de última generación, porque él era publicista, y publicistas acaban de empezar, es un trabajo, pero hace un recado al día, y lo que hacen los flaners de Dublín, yo lo he estudiado en Sevilla también, muchas veces es lo que he demandado, haciendo recados de un sitio para otro, pero mientras se baña, se da un baño, se compra una pastilla de jabón, se toma una cerveza, se fuma un cigarrito, habla con los amigos, de todo menos trabajar. Es una alternativa al trabajo y una alternativa a la aventura, que es muy cerca del aburrimiento. El profundo aburrimiento que decía Walter Benjamin, que lo estudia mucho, justo al lado del flaner. Hay que ver lo que nos aburrimos, ¿eh? Yo me pregunto si a su entender o a tu entender, la contemplación minuciosa de la ciudad, de la vida exterior, potencia la contemplación de la interioridad del sujeto. Es decir, el monólogo interior, la contemplación de lo que sucede dentro del sujeto, se ve potenciada por la minuciosidad de la atención al mundo exterior. Podría ser, yo la verdad es que no lo sé. Sé decirte que la atención al detalle no lo hace más profundo. No le da ninguna profundidad al personaje. Lo que hace es distraerlo, hacerlo llevar de una cosa a otra. En Deleuze le llamaba esto el delirio. Él ve una cosa, ve otra cosa, pero en ningún momento se acerca así y dice, oye, a ver, de que me sirve bien la lista de la compra. Con la lista de la compra realmente qué introspección va a hacer. Diferente es, como ya hablamos en otra ocasión, la habilidad lingüística que supone poder hacer eso. Una cosa es plasmar lo ordinario y otro tener la habilidad de escritor para poder plasmarlo y que no quede una cosa sin valor, ¿no? Que no tenga valor. El valor, el realismo de Joyce, al fin y al cabo, es muy tradicional, el realismo de presentación. No es que sea muy bueno ni muy malo, ni muy grande ni muy pequeño, ni un valor heroico, pero oye, está bien presentado, está en todos sus detalles. Ese valor sí lo tiene. La introspección, yo cada día veo más vacío a los personajes de Bloom. No tienen esa intensidad. En Dublin sí puede que haya algunos que todavía tengan algún problema mental, pero aquí el problema es, tengo hambre, como me duele el pie, son cosas muy triviales, sin trascendencia. Ni cuando se muere Dignan, y le hace una ouija para que venga del más allá, dice, va a decir algo importante, si me muerto dice algo importante, ¿no? Y Dignan dice, en la ouija está hablando Dignan, decirle a mi mujer que me deja la bota que está buscando debajo de la cama, que la saque y que la lleve al zapatero que todavía vale, y que no se tome la copita de vino de Málaga que la estoy viendo desde el más allá. Y dice, bueno, ¿qué trascendencia puede haber ahí? Por eso quería ponerlo junto la gran preocupación que luego tuvo Joyce por el más allá, por el mundo de los muertos, Le Fanu, la casa en el entrenamiento, un gran interés en eso. Yo hablaba con Nacho, creo que fue, de lo interesante que sería juntar al Joyce de 1904 con el Bram Stoker de 1897, porque Bram Stoker se fía mucho en la ciudad de los muertos. Hay muchos enterrados ahí y hasta ahora no hemos hecho la conexión que supone la dimensión gótica, que no es tanto como gótica, pero la preocupación por el más allá que no aparece en el Ulises. De hecho, yo recuerdo que un día le preguntaron, señor tío, ¿usted piensa mucho en el más allá? Y él dijo, yo no pienso ni en el más acá, como voy a pensar en el más allá. O sea que no hay mucha trascendencia. Pienso que a lo mejor esta falta de trascendencia es porque la gran mayoría del tiempo de la vida de la gran mayoría de las personas que vivimos en este mundo no tiene una trascendencia real. Pasamos por aquí sin realmente... De hecho,
la gran mayoría de la gente se aburre por volver sobre tu idea, ¿no? Entonces, al final, a lo mejor era una de las intenciones, ¿no? Antes has dicho que en la obra los objetos no son más allá que los propios objetos, es decir, que no tienen un simbolismo como podían tener en Blake. Bueno, pues a lo mejor era eso lo que... o una de las... Bueno, hay un momento que le preguntan a Steve le preguntan un momento, yo lo cito muchas veces, dicen, ¿y qué es la vida? Dice, la vida, muchos días uno detrás de otro. Y un día ya no es otro día detrás de otro, pero un día detrás de otro, lleno de detalles. Y hay tantos detalles que a Joyce solo le dio tiempo de escribir sobre uno, un día, el 16 de junio. Claro. No, bueno, si hubiera escrito sobre todos los días... Hubiera sido como Tristan Shandy, no le hubiera dado tiempo, No hubiera tenido vida. Bueno, si alguien tiene algún comentario más, ¿nada? Sí, claro. ¿Se llegaron a conocer y a tratar mucho a Joyce y Benjamin o...? Creo que no se conocieron. ¿Porque conocieron en París o no conocieron en Estuvieron París? muchos años en París juntos. Lo que pasa es que el París de los años 20 iban por grupos. Joyce estuvo un tiempo yendo a la tertulia de George Steiner, luego se peleó y ya nunca más se supo de esta gente. Walter Benjamin era un tipo bastante raro y yo iba solo a la biblioteca a hacer los convolutos y él no... Es que había mucho raro, había... Beckett era de los dos amigos que tenía, ¿cómo se llama este? Cioran. Habló con 3 personas en París, no habló con nadie. Sí es cierto que sus destinos se cruzaron, porque ya hemos comentado otras veces, cuando Benjamin tuvo que salir de París, salió pitando, porque se vino a cruzar a España. Joyce había venido también al sur, estaba al lado de Vichy, estaba a muy pocos kilómetros, y Machado se había ido a Collier. Se cruzaron en pocos meses murieron todos. Machado murió el día de la República en abril, Benjamin murió en diciembre del 40, creo que fue que se suicidó porque no pudo entrar a España, y Joyce murió en enero del 41, o sea que son curiosamente muy cercanos y tienen bastante común. Lo que pasa es que las cosas que pasan, Benjamin está más encuadrado en un pensador marxista, que yo no sé, habría que discutirlo, y Joyce lo ataca mucho desde menos Adorno, que le gustaba a Joyce, los demás es aburrido. Frederick Jameson lo pone a París porque no, ideológicamente tú me dices, no, en la vida no es nada, decimos, un poco de trascendencia, un poco de lucha social, algo, nada. Entonces Joyce se conocía y leía la obra de Adorno, eso sí, ¿no? No, creo que tampoco le leí Adorno, porque ten en cuenta que Adorno murió en el 38, me parece a mí, o por ahí, ¿no? Pues estaba en América, y Joyce con América... No se conocieron. Creo que no. De cualquier forma, es un poco de desmitificar a Joyce, pero en los últimos años él no leía casi nada. Él sabía, por ejemplo, que Huckleberry Finn, Tom Sawyer fue a su propio funeral. Digo, esto me interesa a mí muchísimo para esta cuestión que estoy haciendo. Pero en vez de leerlo, le pidió a un amigo y dice, oye, ¿me puedes mandar una copia de Tom Sawyer? Y me subraya las partes importantes, o sea que solamente iba a leer. Sí, con la praxis estudiantil, que es que a mí me lo dijo alguien una vez, o escribe o lees, las dos cosas no te da tiempo. A Joyce no le da tiempo a leer, te pasaba 8 o 10 horas al día escribiendo, acumulando todo este tipo, toda esta basura con la que construyó la obra. Pero que yo sepa, no leyó Benjamin, ni pensamiento político. Él leyó a Vico. A Vico lo sabía así porque decía que Vico le estimulaba la imaginación mucho más que Freud. Es lo mismo, las historias de Vico son estadios mentales. Vico lo hace mucho mejor que Joyce y para la imaginación explota, como lo explota con Freud, quien tampoco leyó, ¿no? Pero Vico sí. Parece que no. A él le preguntaron unas cuantas veces, él dijo que no, que lo único que tenía en común con Freud era el nombre, porque Joyce en inglés es alegría y Freud era el más alegría. Aparte de eso, no tenemos mucho en común. Pero vamos, lo que me interesa enfatizar aquí es que su visión de la ciudad no es una ciudad inerte, son los ciudadanos lo que le pone importancia. Dublín podría estar en Sevilla, un dublínez podría haber nacido en Sevilla, se lo pone aquí a un grupo entero, reproducen lo mismo que tenían en Dublín, no el espacio físico, sino la demografía, la gente de Dublín. Vale,
De acuerdo, bueno, pues muchísimas gracias de Muchas verdad gracias, y por haber venido a